Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén, en Santo Domingo o en Estados Unidos, por Color Visión o por TV Quisqueya. Esto es Makini, Makini para ellos, para Color Visión, para TV Quisqueya y sobre todo para ustedes. Decirles que tenemos nuestro canal de YouTube donde estará esta entrevista y están todas las anteriores, además de otros contenidos que vamos periódicamente subiendo a la red. Entonces, ahí está, mire, ahí abajito está, denle a la campanita, suscríbase y así le van llegando nuestros contenidos. Mi comentario de hoy, bueno, decirles que quizás cuando ustedes escuchen este comentario, el hecho se habrá consumado ya. Pero ya es noticia confirmada que Estados Unidos usará a nuestro país, a República Dominicana y dos de sus aeropuertos como centro de apoyo logístico en sus acciones contra Venezuela. Nuestro gobierno ha cedido y yo lo entiendo. Ha cedido y yo lo entiendo. Quiero que sepan que lo entiendo, como decía Pat Chandon. No obedecer sería un suicidio y todo organismo vivo debe hacer lo necesario para no morir. Si no obedece el mandato estadounidense, lo cierto es que el gobierno actual duraría mucho menos que una cucaracha en un gallinero. Sería implacable el imperio en el 2028. Es lo cierto, por humillante que sea. Admitámoslo, el nearshoring que nos hace atractivos para la inversión extranjera es también la maldición que nos ha condenado a esta condición puertorriqueña de socio asociado en sociedad con el gobierno de los Estados Unidos en su cruzada por controlar y disponer de las inmensas riquezas del pueblo venezolano. Ahora con el cuento no del terrorismo ni del comunismo, sino del narcoterrorismo, como antes fue el cuento de las armas de destrucción masiva en Irak. Hagan memoria, hagan memoria. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A los socios de estados genocidas, socios de las teocracias más asesinas de Medio Oriente, a los que en su alianza convirtieron a China comunista, la de un solo partido, sin prensa libre, ni respeto a los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres, en la factoría del mundo. Esos, los amigables socios de Erdogan, Bukele, Bolsonaro, Orbán, Vladimir Putin, Videla, Pinochet, Trujillo, y si no me detengo, no termino. A los señores les preocupa la democracia en Venezuela. Pero lo entiendo. Quiero que sepan que lo entiendo. Culpas de la geopolítica son, y no de España. La política se nutre de realidades. El análisis del escenario geopolítico, nuestra absoluta dependencia, el control absoluto que del país y sus instituciones tiene Estados Unidos, con todo y su sociedad civil tan eficiente, su poder blando, pues nos hagan condenados. El gobierno dominicano, por no caer al precipicio de la oposición en el 2028, se ha agarrado al clavo ardiendo de acompañar a Estados Unidos en su locura. Atrapado y sin salida, nuestro gobierno no tuvo alternativa, por eso lo entiendo. Quiero que sepan que yo lo entiendo. En el arte de sobrevivir no hay lugar para la espera ni para dignidades, patrias u otros versos tristes. La política, como la vida, ya dije, se nutre de realidades. Ya ven, el nearshoring que nos bendice nos ha condenado. Ya amanecerá algún día, pero lo entiendo. Quiero que sepan que lo entiendo. Vamos a la pausa. Continuamos y recibimos a Sigmund Freud, que si es poco es ministro de Administración Pública. Lleva el presidente del fideicomiso de lo que yo llamo la joya de la corona, que es todo lo que está ocurriendo en Pedernales, y si faltaba algo es el representante político del PRM ante la Junta Central Electoral. Estos dos cargos
fuera del área, insistió, no, honorífico, para evitar las cosas. Qué placer recibir al Pablo, señor ministro. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias. Es importante Bueno. esa aclaración. Sí, no, Y más en este gobierno que el presidente en eso es, en el decreto se pone honorífico. honorífico. Y lo manda a poner al consultor jurídico. Póngale honorífico. El presidente sigue tan insistente con los funcionarios, llamando. Usted está ahí a la 1 de la Bueno, yo, mañana. yo te voy a presentar luego en una pausa. Sí. La última fue ayer a la 1 de la mañana. Hola, envíame por favor, lo voy a decir aquí, envíame por favor el listado de los funcionarios o de los servidores públicos que han entrado a la nómina a partir del año 2020 hasta la fecha. Necesito ese dato. Eso fue ayer a la 1 de la mañana. O sea que sí, sigue todavía. No, No sé si. Sí, tú eres cibaeño. Puertoplateño. Del Sur de la Florida. Del sur de la Florida. Oh, correcto. Claro, Sí, claro. Sí, de Puerto Plata. Nacido, vine joven a Santo Domingo, pero nacido en Puerto Plata y todas mis vacaciones en Puerto Plata. O sea que Pero ese es un apellido judío, ¿no? claro. Mi abuelo llegó en el año 1941 a Sosúa, claro. fruto de la persecución nazi, y vino con su mamá y su hermana, y fueron parte de los fundadores de la colonia judía en Sosúa. Oh, pero mira que Sí. ese dato no se había resaltado lo suficiente. Eso explica varias cosas. Hablemos del ministerio. ¿Cómo andan las cosas del Ministerio de Administración Pública? El problema de los empleados. Se dice que crece demasiado, que hay más gente empleada en el Estado de la que el Estado necesita. A ver, ha crecido mucho, poco. A ver. Mira, Pablo, siendo honesto, la nómina pública en los últimos, yo podría decir en los últimos 20 años, cuando tú haces esa trayectoria, tal vez del año 96 hasta la fecha, ha venido en constante crecimiento, es la realidad. Fruto de muchas circunstancias, circunstancias que lo ameritan en algunos casos, como el crecimiento de algunas áreas importantes del Estado, como el tema educación, el tema salud, el tema seguridad ciudadana. Y en otros casos hay que reconocer, fruto también del clientelismo político que en la República Dominicana es una realidad. El Estado todavía se sigue viendo por gran parte de la sociedad como el gran padre de familia, ¿verdad? Donde voy a acudir a resolver ¿Podríamos problemas. decir que hay una especie de welfare no declarado en cada gobierno? Totalmente, es así. Ahora, debo decirte lo siguiente, ya habiéndote reconocido eso, Sí. debo decirte que el presidente Abinader sí, y es parte de, como te comenté, esa conversación de ayer, siempre ha estado muy preocupado de que el crecimiento de la nómina pública en su gestión sea sobre la base de una necesidad y no sobre la base de vamos a decir, esas exigencias políticas. Inclusive tú has escuchado en esta gestión siempre una especie de comentario de que los compañeros del partido se sienten que no han estado entrando en la nómina pública. Sí, Cosa tampoco que es cierto, no es tan cierto. Pero sí hay pero la queja está. Pero sí. Las quejas están porque definitivamente hay más controles. Hay más controles. Primero se exige una mayor profesionalización. Aquí en este gobierno yo debo decírtelo, y por lo menos yo que estoy de ministro de Administración Pública hace 16 meses, más o menos, 14 meses, 15 meses, aquí no existe una nominilla. Aquí no existe o sea, eso ya de que las instituciones tenían 2 y 3 nóminas, una nómina que se presentaba ante el sistema de gestión financiera y 2 nóminas que se pagaban por paralelas o por cuentas propias, eso no existe. Pero no hay otro truqueo de que esta es la nómina de los nombrados y esta es la nómina de los temporales. No, lo que pasa es que el tema temporal... Hay un truqueo a veces. Sí, déjame aclararte algo. A ver. El concepto temporal que ha sido mal utilizado Okay. es aquel funcionario o servidor público que no es de carrera. Como la ley 4108 estableció al momento de la ley de función pública, Sí. que todo funcionario que entrara a la administración pública vamos a decir, casi en 80% de las posiciones del Estado, tenía que ser en virtud de un concurso, eso estableció la ley, Sí. y eso se comenzó a aplicar en los primeros años a partir de la promulgación de la ley. Sin embargo, luego del 2012 vino una especie de cesación de todo lo que eran los denominados concursos públicos y se comenzó a utilizar la figura del temporero, que el temporero no es más que aquel funcionario, servidor, empleado público que entra a la administración sobre la base de una designación directa y no entra por un concurso. Y eso es en virtud de una disposición que se estableció en aquel momento por el ministro de Administración Pública en aquel entonces, una resolución que establecía que en lo que se seguían realizando los concursos
tenía que la administración tener la posibilidad de entrar personal de manera más directa. Y ese temporero se convirtió en una figura que no es, por eso dije que no es tan temporero, porque tenemos empleados, entre comillas, temporeros, que tienen 10 y 12 años en la administración pública. No son temporeros, sino que simplemente no están dentro del régimen de la ley de carrera administrativa. O sea, no tienen esa protección, no tienen esa estructura y ese funcionamiento del estatuto del funcionario público. ¿En qué quedó la Ley General de Salarios? Porque hubo un momento donde esto estuvo hasta en el Congreso, y qué bien, porque un poco de organizar, qué sé yo, funcionario A, funcionario B, funcionario C, técnico 1, técnico 2, o sea, como desde fuera se ve tan simple, sin embargo, no han pasado los años, eso debe tener 10 años ese relajito. Desde el 2013, esa ley, la primera versión del 2013. ¿Qué ha pasado lo que con pasa, eso? ¿Útil, necesario? Sí, muy necesario. Lo que pasa es que la ley tiene varias situaciones que nunca se aplicaron y tampoco se comenzaron a enmendar elementos que establecía la ley. Primero, el tema de la indexación necesaria, cada año establecía la ley, nunca se ha llevado a cabo, a partir del 2014 no se ha aplicado, por lo cual las escalas salariales que establece la ley han quedado frisadas desde hace 11 años. Pero en adición también a esto, comenzaron a hacer, vamos a decir, algunas enmiendas o remaches con leyes especiales. Por ejemplo, se comenzó a sacar de la Ley General de Salarios lo que son las denominadas superintendencias, entes reguladores, y comenzó cada quien a tener una especie de mini estructura separada, la cual esa visión de la Ley General de Salarios, establecer una especie de estándares de salariales, estructura, manuales de cargo de manera general, se fue deformando. Y ahora tú puedes encontrar instituciones que están bajo el régimen laboral en vez de bajo el régimen de la Ley de Función Pública, no se encuentran regidas por la Ley General de Salarios en cuanto a las estructuras y las escalas salariales, porque tienen su propia ley que le autorizó, le permitió establecer estructuras separadas, y existe esta deformación entre instituciones que llevan a cabo una regulación distinta a lo que debe ser la regulación de la Administración Central y todos los organismos descentralizados. Esta pregunta se la podría yo hacer al representante del PLD y de la Fuerza del Pueblo, pero te la hago a ti. La partidocracia reinante no piensa que el pueblo dominicano los está observando, porque esto de la Ley General de Salarios se replica en muchísimas cosas, que los políticos en el Congreso no se van a hacer su harakiri, entonces por eso ellos reciben una exoneración ilimitada, ¿eh? Cada 2 años, y yo hago cosas pero no saben que el electorado los está observando y ya pasamos del 70-30, del 30 de abstención, ya estamos en 40 y tantos de abstención y aumentando. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no hay una conciencia en la partidocracia dominicana de que se está haciendo un harakiri. Yo creo que sí, hay una conciencia, Pablo. Lo que pasa es que electoralmente, cuando un partido necesita de ese electorado, vamos a decir, muy activo, esa base fuerte, tiene que hacer ciertas concesiones sobre la base de que, bueno, es un país con muchas necesidades. ¿Y cuál es la solución aquí? Consigo una ayuda, consigo un empleo, búscame la manera de entrarme al Estado, a la nómina pública, yo necesito. Y definitivamente la práctica ha sido de que nosotros vamos creando algunas estructuras paralelas, algunos beneficios paralelos, para yo poder entonces posiblemente mantener esa estructura que yo necesito para alcanzar el poder o alcanzar una posición política. Porque debemos reconocer algo, Pablo. Por lo general, si tú analizas, vámonos al tema del barrilito, que ha sido una discusión histórica y una crítica al Congreso, que es algo que hay que criticar, criticable definitivamente. Sin embargo, yo te puedo decir que muchos senadores y diputados que yo conozco que han hecho uso de eso, lo utilizan realmente como un mecanismo asistencial en sus comunidades. Sí, lo que pasa es que en el Estado existe un plan social de la presidencia que tiene representante en cada gobernación. Estoy de acuerdo. Entonces no es el señor diputado con mis impuestos que tiene que ir a hacerse el simpático, solidario y buena gente en cada municipio. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando ellos se ven en la situación de que esas demandas permanentes de personas que van donde el diputado, que van donde el senador a buscar ayuda, muchas veces no tienen el eco en esas instituciones porque se manejan de manera, vamos a decir, o institucional o se manejan de otra manera, tienen que buscar la forma de resolución. Entonces, ¿qué es lo que han establecido? Bueno, vamos a crear en el Congreso este tipo de figuras para nosotros mismos ayudarnos. Claro. Igual te digo, es criticable
el programa. Sin embargo, yo te puedo decir que en muchos casos, en la mayoría, tienes interés realmente legítimo de ayudar en sus comunidades. Y eso se ha ido entonces multiplicando en diferentes estamentos del Estado Dominicano, de manera deformativa por el hecho de la misma realidad social dominicana que tenemos, como te mencioné al inicio de la entrevista, Sí. de que vemos al Estado como el gran proveedor, el gran padre de familia que va a solucionar todos los problemas. Y eso se replica en las alcaldías, se replica en los distritos municipales, y se replica en el Estado, en la administración central. Entonces, es una realidad que durante los últimos años, por la imposibilidad de seguir generando, o la insuficiencia, vamos a decir, de la velocidad de generar empleos formales en el sector privado, porque ese es el papel realmente de las economías, que el sector privado tiene que generar empleo para no tener que todos acceder al Estado Dominicano como una solución, y esa es la realidad, como en los países avanzados. Lo que pasa en esto es que el PRM lleva las de perder porque fue el partido que ofreció el cambio. Entonces la victoria del PRM tiene que ver con todas las perversidades que tiene la práctica política dominicana desde los gobiernos. Así es. Estaban ustedes en la oposición desde el 2004, entonces yo critico y prometo. ¿Qué pasa? Que al llegar y tener que adaptarse o querer adaptarse, es otra discusión, pero adaptarse a la realpolitik, a las reglas de esa política, de la letra chiquita, entonces hay como una especie de recelo en contra del PRM. Pues sí, yo sé que sí, pero es que tú llegaste prometiéndome que ibas a acabar con eso. Claro que los PLDistas, Fuerza del Pueblo, lo hicieron. Entonces, no hay un temor en ese sentido. Pero mira algo también, Pablo. A ver. Pablo. Es cierto en algunos elementos eso que tú mencionas, sin embargo también nosotros hemos marcado muchas diferencias. Y eso nos ha costado, políticamente hablando, al partido y al gobierno mismo, y es parte de lo que yo mencionaba anteriormente de las críticas que nos hacen. Nosotros, si te pones a calcular, la nómina pública del año 2004 al 2020, en los gobiernos del PLD, pasó de 320.000 servidores públicos, más o menos 280.000 que lo dejó el presidente Mejía, a cuando nosotros asumimos el poder en el 20, Sí. a casi 650.000 servidores públicos. Estamos hablando de un crecimiento de un 100%, o sea, una duplicación de la nómina pública en 16 años, ¿verdad?, de gobierno del PLD. En esta gestión de gobierno, nosotros hemos pasado de 600, como te dije, de 150.000 a, eso es otro problema, tampoco existe un dato, yo te voy a hablar de eso más adelante. ¿Cómo? Un dato real que podamos... No, te detengo yo a ti. Yo quiero que hablemos de eso en un momento. Pero O sea, quiero tú me estás explicarte, diciendo, el Estado no sabe bien cuántos empleados tiene. Te voy a explicar ahora. Pero déjame terminar este argumento, voy a explicarte para que sepas lo que estamos haciendo. Tardia. De 650.000, Ujú. estamos cerca de los 700.000, 710.000 más o menos. Un incremento de que en la gestión nuestra de alrededor de 60.000 a 70.000 servidores públicos. Estamos hablando de un 10% de la nómina. Y eso se puede demostrar. Claro. Porque si es así, está barato. Claro, claro si que en se puede. 5 años Claro. ustedes han aumentado la nómina en 60.000. 60.000 a 70.000 servidores, es lo que nosotros hemos aumentado la nómina. Está barato. Este año 2025, que ayer Citarrilli emitió un informe, Sí. la nómina ha aumentado cerca de 18.000 servidores. Y eso más o menos ha sido la réplica en los 5 años, 18, 15, 16, para llegar a esos 70, 80.000 servidores. Tú admites que el PRM es medio torpe para defenderse, ¿verdad? Y como para cantar sus logros, ¿verdad? Porque A veces nos cantamos los logros, no, porque es correcto. fíjate lo que tú acabas de decir. correcto. O sea, mira el dato. Fíjate la pregunta mía, ¿eh? Sí. ¿Verdad? El cifrazo que te acabo de tirar. Sin embargo, tú me estás dando datos, yo confío en tu palabra. Claro. Tú te dices, pero ven acá, de 80 a 650, en 5 años, 60.000. Sin embargo, ¿por qué esas cosas no se manejan? ¿Por qué usted deja que la oposición se lo coma? Muchas veces no decimos, eso es cierto, no decimos las cosas, pero por eso mi deber es ahora decirlo, porque haciendo mi función de ministro de Administración Pública, que conozco la realidad de la Administración Pública, debo decirlo. Entonces, nuestro incremento de la nómina versus lo que ha pasado es ínfima. Te lo decía entonces que nos ha costado políticamente decisiones. ¿Por qué? Porque el presidente ha tomado decisiones en ese sentido muy fuertes. Desde que yo entré al Ministerio de Administración Pública, lo primero que me dijo, mira, tú tienes que llevar un control absoluto de los ingresos, porque sabes que todos los ingresos a cualquier institución del Estado, salvo algunas que son muy descentralizadas, tienen que ser autorizados por el Ministerio de Administración Pública. Tú tienes que tener un control estricto, específicamente para casos, me dijo. Tú tienes que tener flexibilidad para casos de educación. Estamos creciendo las escuelas, el programa TRAE,
que ha necesitado muchos empleados, sector salud, todo lo que son los nuevos hospitales de atención primaria y el tema de seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con ese programa que nosotros estamos haciendo. Todo lo demás, me dijo, tú tienes que estar tiene que ser sobre la base de o sustituciones o que te presenten programas necesarios para esa empleomanía. Perfecto. Otro de los elementos me dijo, incremento de la nómina pública en cuanto a salario. También tenemos que llevar un control estricto con eso, tú tienes que estar encima de eso. Esos incrementos salariales, esos cambios de posiciones que antes se daban de manera muy alegre, también tienen que controlarse. Eso ha sido decisiones que la gente no lo conoce, no lo sabe, que en el propio Consejo de Gobierno, con todos los ministros ahí, por instrucciones de él, yo he dicho, ¿qué dije yo en un Consejo de Gobierno hace un mes por instrucciones del presidente? El año que viene está frisada la nómina pública, salvo casos excepcionales. Eso crea, tú sabes, pero espérate, 2 años antes de las elecciones, ¿cómo nosotros vamos a tomar decisiones como esa? O sea, políticamente no es prudente y eso nos ha costado. Por eso te digo que la crítica que se ve desde fuera de que el PRM se ha sumado a esa tendencia histórica de un incremento irresponsable de la nómina y de las prácticas irresponsables, no es cierto. Nosotros hemos sido una gestión de gobierno muy prudente, lo que pasa es que tal vez no lo hemos explicado como lo estoy diciendo al día de hoy. Para colmo, para colmo no les gusta venir a este programa, yo los invito para que vengan a debatir, a conversar. Por eso estamos aquí. Por eso es que pero no vienen y yo no entiendo. Si tú ves a David Collado, me lo saludas. Tú eres amigo de Yayo Sanz. También. Y el presidente Abinader te quiere mucho. También. Antes venía mucho. Sí. Antes venía mucho. No, pero ya no. Ya otras las ocupaciones. Sí. Las ocupaciones. Mira, yo quería darte un dato de que tú me preguntabas el tema de las nóminas. Eso sí te extraño. Y te lo voy a explicar. Por favor. El Estado Dominicano, la administración pública, no tiene un sistema centralizado que agrupe, vamos a decir, todos los funcionarios y servidores públicos que existen en las instituciones. ¿Tú sabes cómo nosotros sabemos cuántos empleados hay? Tomando datos de diferentes... Sumando. Contraloría se va... No, Contraloría no... Tomamos un dato de Contraloría. Contraloría recibe, por ejemplo, todo lo que son los pagos de nómina que se realizan en muchas instituciones, no en todas, porque hay algunas que están fuera de Contraloría, como te he dicho. Algunas instituciones tienen un sistema separado. Tomamos lo que dice CISARRIL, tomamos lo que dice, por ejemplo, la Tesorería de Seguridad Social, empleos formales del Estado Dominicano, lo que cotizan. Y hacemos una especie de cruce y ahí podemos determinar un valor que no es exacto. Pero hay empresas de tecnología especialistas en cosas como esa. ¿Por qué el Estado no ha hecho eso? Yo conocí una empresa, por ejemplo, que ha hecho un trabajo maravilloso en el MINER, en educación superior, para digitalizar todo el proceso. Hay como unas aplicaciones. Claro que sí. Optic, donde estaba Bartolomé Pujals, que está ahí. Su trabajo el carajo. Claro. Entonces tú dices, ¿y por qué esto no se lleva al Estado? Porque eso es terrible. Es un gasto terrible. Lo estamos haciendo por primera vez. Tenemos un sistema que se llama el Sistema Integrado de Servicio Civil, SISC, que ya tienes al día de hoy 2 instituciones ya que te hemos incorporado y vamos a incorporar todo el Estado Dominicano. ¿Para qué? Para que desde el Ministerio de Administración Pública no solamente sepamos los datos de cuántos empleados públicos tenemos, sino lo siguiente, algo tan sencillo como esto, Pablo, que ocurre. Un empleado que ha trabajado en el Estado por 30 años y ha pasado por 3 instituciones, Agricultura, el IAD y bueno, el INDRI, por decirte algo. Cuando requiere una certificación de su tiempo en el Estado para una pensión, para una visa, para cualquier tipo de... ¿Tú sabes lo que tiene que hacer? Tiene que ir a las 3 instituciones que ha trabajado, o a las 4, solicitarla, ver si realmente aparecen los archivos que está ahí, pasar una lucha tremenda. Yo sé de eso porque lo estoy padeciendo. Bueno, para tú poder obtener esa información. Con este sistema centralizado lo que vamos a tener por primera vez es lo que se llama el expediente único del servidor público. Y es que toda la data, todo el histórico del servidor debe estar en un solo repositorio para que sea algo tan sencillo que ni siquiera tú tengas que acudir a la institución, sino tú mismo desde tu casa con un código puedas acceder a tu expediente y puedas generar a través de un código y a través de la vía virtual una certificación que se te emita por email, algo tan sencillo como ¿Pero cuándo se va a hacer eso? Porque, por ejemplo, cuando uno busca, tú sabes que yo fui agrónomo en mi primera juventud, entonces cuando tú buscas, donde yo fui nombrado por decreto, que tengo el decreto, el nombramiento, no hay problema. Pero todos los años que tú estuviste en tal área sin decreto, eso no aparece. Es una travesía.
Pero es una entonces, bueno, pero travesía. sí, pero yo te puedo una demostrar que travesía. sí, que yo sí estaba. Claro, Sí, pero claro. el problema es que los decretos que tú me has mostrado es de a partir de tal De tal año. periodo a tal periodo. Es Y no correcto. se está haciendo algún Sí, trabajo lo estamos para haciendo. Lo mejorar estamos eso. haciendo. Lo que estamos haciendo es la reconstrucción de todos los expedientes de los servidores, para entonces incorporarlo a este sistema que ya para a finales del año próximo deberíamos tener cerca de un 60-70% de los empleados públicos ya centralizados. Entonces eso nos va a permitir lo que tú estás hablando, tener un dato también más veraz, pero también Sí. cosas tan sencillas como, por ejemplo, de que tú puedas saber, si yo quiero determinar, bueno, cuántas mujeres trabajan en el Ministerio de Agricultura y cuál es la escala salarial de las mujeres versus los hombres, determinar si realmente existe desequilibrio, ¿no? Hacer esos cruces, que es sencillo, con la tecnología ya tú lo puedes lograr, y con ese sistema que nosotros estamos trabajando, La lo vergüenza es que podemos el lograr. Estado Dominicano, el gran Estado Dominicano, el éxito, el país que más crece, pues nosotros somos la séptima economía Así de mismo. América Latina, entonces hay cosas como que hay unas contradicciones que tienen que salvarlas. Contradicciones, pero total, pero te lo estoy diciendo como es. Por primera vez estamos trabajando eso y vamos a dejar ese legado de un sistema que funcione como funciona el CIGEF en el Ministerio de Hacienda, trabaja muy bien, funciona muy bien. Todos los procesos del Estado financieros ya se manejan de manera centralizada y así también va a ser en el caso de los recursos humanos. Pero hablemos ahora con el alto dirigente de la dirección política, representante del PRM ante la Junta Central Electoral, el político. Simón Front se imaginó alguna vez que iba a llegar al momento en que la República Dominicana, en un gobierno, en este caso del PRM, cediera su aeropuerto, la base de San Isidro, en una colaboración con Estados Unidos, en un momento donde todo parece indicar que no se trata de narcoterrorismo, sino de una lucha política con el gobierno de Venezuela. O sea, ¿cómo va a explicar el PRM esto al país? Mire, yo estaba escuchando esta mañana un comentario de un comentarista que establecía que la realidad política y global en la que estamos viviendo nosotros hoy, al día de hoy, eh, tú tienes que tomar bandos. Los países están tomando bandos, los líderes están tomando bandos porque hay situaciones que realmente ameritan de decisiones. El tema Venezuela durante ya más de una década es conocido por todos nosotros, por todo el mundo, que hay un sistema de gobierno que definitivamente no permite ejercer el libre derecho al voto, ¿verdad? Sí. La idea, o sea, libre de el debate de las ideas, un país que está... Una democracia iliberal, como se dice ahora. Bueno, exactamente, un país que está totalmente deprimido económicamente, el éxodo de venezolanos es un asunto impresionante, aquí mismo nosotros tenemos una gran cantidad de venezolanos haciendo sus aportes a la economía y a la sociedad. Tal vez lo que yo voy a decir no guste mucho, pero yo creo que Maduro no va a salir del poder pidiéndole permiso, ni va a salir del poder por las urnas. Lo demostró hace 6 meses, se robó unas elecciones. Pues podrá estar de acuerdo o no, pero se robó unas elecciones literalmente, o sea, fueron robadas unas elecciones. Esto no justifica evidentemente que República Dominicana sea República Dominicana no va a ser quien va a destituir o a provocar la salida de Maduro. Hay una realidad política. Estados Unidos ha decidido, de una manera u otra, por una vía u otra, de que esa situación de Venezuela tenga que culminar. Que se esté utilizando el tema del narcotráfico como un elemento para tratar de englobar un pretexto. Antes era el para eso. comunismo, hubo 38 comunistas en el gobierno de Bush. Eso se dijo para tumbarlo. Bueno, exactamente. Armas de destrucción masiva en Irak. Que Eso también se usa. Pero pareciera Pablo, que en este caso hay algunos indicios de que el gobierno venezolano y algunas estructuras del gobierno venezolano son propicias a promover el ejercicio del narcotráfico en la zona. Pareciera, y hay elementos e indicios que eso lo identifican. República Dominicana tiene una realidad. Tenemos nuestro socio principal es Estados Unidos. Tenemos cerca de 3 millones de dominicanos, podríamos decir. Tal vez en los Estados Unidos, en los diferentes lugares, tenemos alcaldes en ciudades de Estados Unidos, tenemos diputados, hay una realidad, es el primer socio comercial. Ahora, ¿qué es lo que ha decidido el presidente Abinader? El presidente Abinader ha dicho, bueno, nosotros estamos en una posición en la cual desde antes del gobierno nuestro, creo que fue los últimos 2 años del gobierno de Danilo, fijó una posición en contra de Venezuela, en contra de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y nosotros tenemos que ser coherentes con esa política exterior. Y el presidente cree en eso.
De igual manera también que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que ser combatido por las vías que evidentemente idóneas que la democracia y así lo establecen. Sin embargo, en este caso lo que estamos tratando es de ver de qué manera nosotros somos unos colaboradores en cualquier tipo de asistencia logística que requiera los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la posible situación en Venezuela, porque tampoco se ha establecido que el puente que se va a utilizar aquí es para esos fines. Ahora, ¿qué ha sido el acuerdo? Es un acuerdo temporal, uso de 2 aeropuertos, controlado por las Fuerzas Armadas Dominicanas. Se explicó de igual manera que tampoco serán aviones de tipo de guerra que llegarán a la República Dominicana, sino de logística, transporte y técnica, sobre la base de un acuerdo suscrito en 1995 por el presidente Joaquín Balaguer. O sea, no estamos desconociendo, pero vamos a decir, la normativa internacional y legal y constitucional del país. No hay una violación a la soberanía, porque bueno, es una autorización de colaboración mutua. Pedernales lo merecía. Lo merecía toda esa región, de muchos años de pobreza, muchos años de abandono, de olvido, y ahora mismo tenemos una realidad, ni siquiera hay personas para poder ocupar las plazas que se están generando.